Oyentes de la calle, a las personas que son trabajadoras, aquellas que están haciendo parte de una empresa y que hoy no saben cuál va a ser su futuro, no saben a qué tienen derecho, no saben a qué tienen deber y aparte de eso no saben los empleadores tampoco cómo actuar. Pues para eso les tengo a la abogada Andrea Rodríguez. Ustedes saben que es nuestra abogada de cabecera de aquí de la calle La Mandamás. Abogada, bienvenida nuevamente a la calle. ¿Cómo va todo? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Abogada, empecemos a hablar justamente de este tema que yo sé que preocupa a muchos oyentes de la calle y hablemos del tema de terminación de contratos, que es uno de los temas que más se ha hablado durante estos días. ¿Por qué razones? ¿Cómo se terminan los contratos a causa, ojo, del COVID-19, del coronavirus? Mira, Diana, esta situación definitivamente del COVID-19 ha generado muchas inquietudes, tanto a los trabajadores como a los empleadores. Y una de las inquietudes más importantes es, ¿me pueden terminar el contrato laboral en atención al COVID-19? Pues bien, quiero comentar en lo siguiente, y es que el Código Sustantivo del Trabajo, que en términos muy sencillos es el conjunto de normas que establece tanto los derechos como los deberes de los trabajadores, establece unas razones por las cuales se puede terminar un contrato laboral en Colombia, entre otras, por muerte del trabajador. Adicionalmente, porque hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador, o también porque se cumple el plazo, cuando es un contrato a término fijo, o se cumple la labor o la obra. Así las cosas, el COVID-19 no es una causal para terminar el contrato. Y aquí hay que decir algo muy importante, Diana, y es que el Código Sustantivo del Trabajo ha establecido causales o justas causas para terminar un contrato. ¿Qué significa esto? Yo como jefe puedo terminar un contrato sin necesidad de indemnizar al trabajador. A grosso modo, ¿cuáles son esas causales? Yo sufrí engaño por parte del trabajador, ha sido violento, ha dañado intencionalmente los materiales que se les dio para poder ejecutar su labor. Así las cosas, Diana, y oyentes y televidentes de la calle, el COVID-19 no es una causal para poder dar por terminado un contrato laboral. Entonces, Doc, para hacer una pausa ahí, pero pasa. Es decir, no debería, no está permitido o no es una causal, pero está pasando. Entonces, ¿ahí qué sigue para los trabajadores? Mira, en ese caso, si a mí me terminan el contrato laboral en atención al COVID-19, la ley me dice lo siguiente, me deben indemnizar. ¿Por qué? Porque no hay una justa causa. ¿Y cómo se trata ese tipo de indemnizaciones? Pues bien, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido cómo se va a realizar esa indemnización. Si se trata de un contrato a término fijo, porque recordemos que hay varias modalidades de contratos, sí. Si es un contrato a término fijo, porque yo sé cuándo va a terminar el contrato y no me han dado el famoso preaviso de 30 días, la indemnización será hasta que se cumpla la fecha pactada en el contrato o cuando se termine la labor o la obra. Sin embargo, cuando estoy en presencia de un contrato a término indefinido, la ley me ha dicho lo siguiente, si yo devengo o si mi salario es menor a 10 salarios mínimos, la indemnización será así. Por el primer año laborado, 30 días de salario y por los siguientes años laborados, sí, 20 días de salario, Diana. Entonces, sí se puede terminar el contrato laboral en atención al COVID-19 siempre y cuando, Diana, y oyentes y televidentes de la calle me indemnicen. Esto en el caso en que haya un contrato. Recuerden que muchos contratos son de palabra, Doc, y en esos casos es un poco más complicado. La persona que trabajaba en la panadería, en la zapatería, que no tenía ningún contrato, digamos, firmado, y el empleador dice, pues no hay trabajo, no se puede, entonces pues vamos a dejar de trabajar. Que ese caso es diferente o también aplican los derechos para el trabajador. Mira, Diana, es un excelente comentario porque desafortunadamente consideran que al no tener un contrato escrito, no hay un contrato laboral. Y no es así. Ojo con esto, un contrato laboral puede ser de palabra o lo que nosotros normalmente decimos puede ser un contrato palabreado. Para efectos de que haya un contrato laboral en Colombia se requiere es que hayan 3 elementos. En primer lugar, la actividad personal del trabajador. Por ejemplo, Andrea va a la oficina, yo no mando a mi mamá ni a mi sobrino. Adicionalmente hay un tema de subordinación, que esto en términos muy sencillos se traduce en el cumplimiento de normas, de órdenes, de un reglamento interno de trabajo y adicionalmente hay una remuneración. Si estamos en presencia de estos 3 elementos, hay un contrato de trabajo, Diana, sin importar si no hay un contrato escrito, sin importar incluso
si utilicemos otras figuras como un contrato de prestación de servicios, porque lo que prima aquí es la realidad sobre las formas. Perfecto. Doc, otra pregunta mientras usted apaga el teléfono. Las consultas, las consultas. Sí, yo sé. Doctora, tengo una pregunta, Dianita. Adelante, pirata. Mi pregunta es, ¿quién la está llamando? Con tanta insistencia. Ah, no, mentira. También me pregunto lo mismo, pirata. No, mentira, Doc. Aquí quiero hacer porque el tema es serio y quiero entonces hacer un paralelo. Ok, perfecto, eso son los trabajadores. Pero es que también hay muchos empleadores y no estamos hablando de las grandes industrias, estamos hablando de las personas, por ejemplo, de una discoteca, de un bar, que tenían su negocio, que estaban abriendo, que tenían sus empleados y que en este momento no están produciendo ingresos, no lo van a hacer por un corto o mediano plazo y están preocupados porque ya no tienen de dónde sacar más plata para pagar nóminas, para pagar a las empresas, para... ¿Qué puede hacer en este caso el empleador? Porque es que recordemos que con el tema del COVID-19 no solamente son los empleados los que sufren, sino también los dueños de muchos negocios que se están yendo a la quiebra porque básicamente no están recibiendo ingresos y pagándolos para fiscales y demás se van a quebrar. Oye, es que es una situación muy lamentable. Mira, por ejemplo, el sector del entretenimiento se ha visto muy afectado por el tema del COVID-19. Entonces, ¿cuántas personas tienen sus bares y adicionalmente tienen una nómina? Pues es así que el Ministerio de Trabajo en la circular 021 ha establecido una serie de herramientas. Ojo con esto, son herramientas que el Ministerio del Trabajo le dice al empleador que puede tomar. ¿Cuáles son algunas de ellas? Primero, la opción de trabajo en casa. Es decir, podemos trabajar desde casa como lo estoy haciendo yo y otras personas, que este trabajo en casa es temporal, es transitorio, pero también podemos teletrabajar conforme a la ley 1221 de 2008. Pero adicionalmente también se establecen figuras como una jornada flexible del horario, como lo que en este momento se está proponiendo aquí en Bogotá, que hayan varios horarios rotativos. Y además las vacaciones, por ejemplo, que se tomen vacaciones anuales, vacaciones anticipadas, vacaciones colectivas o licencias remuneradas. Y aquí hago un paréntesis con este tema, Diana, y es que el Ministerio de Trabajo también ha establecido que está prohibido que los empleadores obliguen a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. La única opción para que una licencia no remunerada tenga efectos jurídicos es que sea solicitada directamente por el trabajador. Ojo con esto. Y también existe la figura de la suspensión del contrato, que este tema se ha tenido mucho de qué hablar, Diana. Suspensión del contrato. ¿A qué se refiere, Andrea? No se termina, es decir, no se da por finalizado el contrato, sino que se suspende, se deja como para más adelantico. O sea, usted váyase para su casa y yo le prometo que cuando todo esto pase vamos a reiniciar. ¿Opera más o menos así o cómo se maneja? Tal cual, Diana, como tú lo acabas de explicar. El Código Sustantivo del Trabajo dice que la suspensión del contrato es diferente a la terminación. La suspensión es, el contrato está en stand-by. ¿Qué significa esto? El trabajador no va a prestar su trabajo, no va a prestar esa actividad personal y por tanto el empleador no va a pagar un salario, pero sí está obligado a pagar salud y pensión. Pero aquí hay mucho que hablar sobre el tema de si debo o no debo pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Okay. Y aquí seré muy breve. El Código Sustantivo del Trabajo establece varias causales por las que yo puedo suspender un contrato laboral. Hay dos de ellas. La primera, fuerza mayor o caso fortuito. En este caso en particular, tenemos que establecer que es un caso fortuito o una fuerza mayor. A modo muy fácil de mencionar, podemos decir que la Corte Suprema de Justicia hace 2 años, en el 2018, señaló que una causa fortuita o una fuerza mayor es aquel hecho o situación que yo no puedo resistir. Por ejemplo, un terremoto o, por ejemplo, una orden de una autoridad judicial competente. Por ejemplo, la orden del decreto 457, en la cual se dispuso el aislamiento preventivo obligatorio. Que yo no puedo trabajar. Entonces, esa ley dice, yo no puedo trabajar y eso es algo que yo no puedo refutar como empleador. Exactamente. Entonces el Ministerio de Trabajo me dice, ustedes no me pidan autorización a mi Ministerio de Trabajo porque es que para efectos de determinar una fuerza mayor o un caso fortuito hay que verificar varias cosas. Primero, la situación de la empresa. Segundo, ¿cuál es el objeto social de la empresa? Por ejemplo, se dedica al sector del entretenimiento. Y tercero y muy importante, el impacto que ha tenido el COVID-19, porque Diana, es muy diferente el impacto que ha tenido esta pandemia sobre el sector del entretenimiento
a, por ejemplo, el sector o la industria de los alimentos. Ok, perfecto, que se ha visto beneficiada de alguna manera, pues no ha sido tan duro para ese sector. Así las cosas, Diana. Si a mí, Andrea Rodríguez, me suspenden mi contrato laboral en atención a una fuerza mayor o caso fortuito, y yo no estoy de acuerdo con eso, deberé demandar ante un juez laboral. Ok, ¿Me hago entender? Y pregunto, Doc, rápidamente para ir cerrando, ¿esos jueces están trabajando? Es decir, si a mí me echaron y no me dieron no me dieron la liquidación, no me recompensaron, no me indemnizaron, es la palabra. Exactamente, entonces yo voy a donde un juez, pero ¿ellos sí están trabajando o no? Mira, en este momento el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos. ¿Qué significa esto? En este momento no se pueden iniciar procesos judiciales y esta suspensión va hasta el 10 de mayo. En lo que se refiere a que yo pueda demandar, por ejemplo, que me terminaron el contrato laboral por una fuerza mayor o caso fortuito que no está comprobada. Y a modo de conclusión, también hay otra causal para suspender el contrato laboral y es cuando el jefe o el empleador no puede prestar su servicio por más de 120 días por razones técnicas, económicas o por razones ajenas a su voluntad, caso en el cual sí deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo. Esa es la gran diferencia, Diana. Para todos los casos personales, porque ya sabes, Doc, que cada persona tiene su historia, cada persona tiene su caso y obviamente cada caso requiere una atención diferente y no una respuesta general. ¿Dónde se pueden contactar contigo para que tengan toda esa información? Me pueden ubicar, Diana, en mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Abogada Andrea Rodríguez, abogada siempre, gracias por estar con nosotros. A ti, Dianita, gracias a ustedes. 9-3, esta es La Calle, la manda